Se está iniciando la transmisión. Hola, hola, saludos a todos, ¿cómo están? Saludos a todos, ¿cómo están? Hoy es domingo 30 de enero del año 2022. Yo soy el arquitecto Gustavo Gutiérrez y estoy transmitiendo desde aquí, desde Monclova, Coahuila, México. Bueno, el tema de lo que yo quiero platicarles es un tema que está muy, no quiero presumirles mi sombrero, es un tema que está muy de moda en estos días, que se escucha mucho, se discute poco, casi es casi una sola persona la que está emitiendo las opiniones, es el gobierno. Y los ciudadanos pues no sabemos ni de qué se trata ni de dónde acá, ¿verdad? Nunca nos toman en cuenta y de repente nos invitan a participar, pero sin tener cómo vas a opinar si no tienes toda la información completa, ¿verdad? La única información de la que disponemos es de la que ellos proveen y la que uno bueno, como por experiencia, uno va más o menos viendo por dónde va realmente el asunto. Entonces, esta es otra opinión, yo diría, una opinión distinta a la que se está escuchando sobre esta reforma eléctrica, sobre todo, que fue parte de la reforma energética que se llevó a cabo en el gobierno pasado. En realidad, los cambios en la energía eléctrica empezaron, más o menos empezaron una vez desde el gobierno de Salinas de Gortari, se profundizaron durante el gobierno, o más bien se pusieron más ordenamiento en el gobierno de Ernesto Zedillo y y en el sexenio de Fox se siguió con el mismo esquema que había dejado ya establecido Ernesto Zedillo, algo así que se llamaban, algunos de ustedes tal vez lo escucharon, ya estamos hablando de más de 20 años. O sea, Ernesto Zedillo fue presidente de 1994 al 2000, entonces estamos hablando de más de 22, 26 años. O sea, hay muchas personas que no habían nacido cuando se dieron estos cambios en la cuestión de la energía eléctrica. Entonces tiene uno que, como se hace en la escuela, como te enseñan en la escuela. ¿Qué te enseñan en la escuela? Bueno, antecedentes históricos. ¿Cómo son los antecedentes históricos de la cuestión de la generación de energía eléctrica en el país? Obviamente que la energía eléctrica al país se introduce desde la época porfirista. Vienen empresas, incluso hay un equipo de fútbol, los del Necaxa. El Necaxa es una empresa que daba servicio eléctrico a la Ciudad de México y también a los tranvías. Empezaron a surgir los tranvías eléctricos. La Ciudad de México, el Necaxa. Incluso hay una ciudad que le daba servicio, o sea, se creó una ciudad ahí de trabajadores. El Necaxa, creo que está en el Estado de México, y era el que surtía de energía eléctrica a la Ciudad de México. Entonces empiezan a hacer, bueno, con los cambios, ¿verdad? Uno puede ver las cuestiones de los generadores eléctricos de Alba Edison, y después el modelo que más se utiliza es el que diseñó Tesla, que era una persona que trabajaba junto con Edison en su mismo, pues yo no diría empresa, era más bien como su taller, donde tenía Edison y diseñaba cosas, ¿verdad? Thomas Alva Edison tenía un taller como de diseño, donde tú, conociendo los diferentes procesos, maquinarias que hay, y bueno, alguien te pide una solución y Edison, por ejemplo, que fue el que inventó la bombilla eléctrica, el foco, incandescente, que muchas gentes tienen en su casa. Entonces la energía eléctrica tiene así. Llega a México, son empresas privadas. O sea, la energía eléctrica inicialmente eran empresas privadas y que empiezan a surtir del servicio a las grandes ciudades, que siempre es esto que se menciona, incluso con los teléfonos, que es el mismo caso,
que obviamente las empresas telefónicas que eran privadas, lo que buscan obviamente es mejores clientes. ¿Quiénes son los que más lo van a usar? ¿Quiénes utilizan más la energía eléctrica? Pues las grandes empresas. Son los que más consumen. Si tú produces energía eléctrica, tú quieres tener un cliente que te consuma mucha. Es más, si puede ser toda lo que tú vendes, ¿verdad? En un solo cliente. Obviamente que junto con la aparición de la energía eléctrica en las ciudades, que empiezan en Estados Unidos, promovidos por un banquero, a JP Morgan, muy cercano a Thomas Alva Edison en sus inventos. Edison tenía inventos y JP Morgan, este banquero estadounidense, veía ahí que estaba diseñando Edison y veía qué posibilidades de inversión de nuevos negocios existían, ¿verdad? Hablamos de lo del teléfono. Edison hizo algunas modificaciones a la cuestión de la telefonía. Ya ves que antes había unas centrales que se manejaban de manera manual y hizo cambios. Inventaba cosas ya señalamos lo del bombillo eléctrico. ¿De dónde agarró la idea? O sea, hizo muchos diseños. Él es el primero que ilumina una casa. La casa precisamente de este banquero fue la primera casa que tuvo energía eléctrica, la de este señor JP Morgan. Hizo toda una fiesta, obviamente que no era un pequeño foco, sino iluminó toda la casa, los jardines y todo eso. Y utilizaba un sistema de energía eléctrica bueno, yo no soy experto en electricidad, yo soy arquitecto y yo pues hago también las redes donde va uno a requerir en su casa o en la industria donde vas a colocar tomas corrientes o apagadores, los centros de carga, y así. Aquí en el proyecto Fénix construimos terminales eléctricas prácticamente en cada departamento. Hay un cuarto eléctrico, hay unos que requerían más que otros, todo está automatizado, entonces uno va aprendiendo, pero yo no soy experto, no me puedo decir de electricidad, pero sí tengo entendido que Edison proponía un sistema de conducción de electricidad que le llaman corriente continua y otro que se utiliza corriente alterna. Al final de cuentas, fue Tesla, que era un trabajador de Edison, el que proliferó su sistema de cómo llevar la energía eléctrica a las ciudades, porque había en el sistema que utilizaba Edison, en las largas distancias había una caída de la potencia, caía la potencia eléctrica, obviamente por la distancia y por la fricción en los cables. Pues se da cuenta que si de cerquita pues podía tener suficiente luz, pero a lo lejos pues, empezaban las luces a perder fuerza, a perder brillo, por decir así. Y Tesla inventó estos sistemas donde se utilizan a cada cierta distancia los transformadores. Estos transformadores que uno ve ahí es un sistema ideado por Tesla. Y entonces hubo un conflicto entre Tesla, científico, inventor europeo, un sabio que llegó a trabajar ahí al taller de Edison, ahí, entonces tuvieron diferencias y terminaron separándose. Un gran inventor, Tesla. Entonces hubo conflicto entre ellos y Edison, incluso hubo una guerra entre ellos dos. Se sabe esto, lo ve uno por la historia y videos y las historias que se cuentan en el mismo internet, lo puedes encontrar, donde incluso lleva a Edison a inventar lo que se conoce actualmente como la silla eléctrica. La silla eléctrica, que es uno de los grandes errores que cometió Edison en su vida, ¿no? Diseñar esa forma de matar gente a través de la silla eléctrica. Y lo hizo pensando más que nada en este pleito que traía con el sistema de Tesla, de los transformadores, que es otra forma de energía que creo que una es directa, otra es alterna, como los automóviles que tienen energía, tienen alternadores, ¿verdad? Que entonces los electrones corren de diferentes formas, no de manera continua, sino así. Bueno,
Hay que preguntarle a los eléctricos cómo está esta cuestión, pero es como inicia la energía eléctrica y son privados, son empresas privadas las que lo usan. No terminar con lo de Edison y Tesla. Edison para desprestigiar el sistema que manejaba o que proponía Tesla, de esta cuestión de los que vemos actualmente en todo el mundo, en todas las ciudades, que son la de los transformadores estos, que evitan la caída de la potencia, ¿verdad? Porque pues, no puedes mandar la corriente eléctrica desde el generador hasta la casa. Al transmitir, transportándose por los cables eléctricos va perdiendo fuerza. Entonces ahí con los transformadores se recupera, algo así. Es lo que yo entiendo que fue como yo lo entendí. Entonces, hizo incluso unos experimentos Edison de ver lo peligroso que era el sistema que proponía Tesla, donde incluso electrocutó enfrente de la gente elefantes. O sea, así se llevaban, así era lo que es la competencia entre, en ocasiones se lo llevan, ¿verdad? Y llevó a Edison finalmente alguien vio eso de los que podía matar un elefante con la corriente eléctrica y y alguien dijo, oye, pues ¿por qué no diseñas algo? Y fue donde diseñó esta cuestión de la silla eléctrica, que la fundación de Edison, que es multimillonario, ha siempre querido tratar de desligar a Edison de ese, que fue uno de sus grandes errores. Incluso yo tengo entendido también que algunas farmacéuticas, que donde hacen la combinación para la inyección letal, así con diferentes sustancias químicas, que también es otra forma de asesinato que utilizan en Estados Unidos. Muchos de esos medicamentos que combinaban para causar la muerte a alguien, muchas fábricas decidieron ya no fabricarlo, porque no les pidieron permiso de decir, voy a utilizar tu medicamento revuelto con otro para matar personas. Eso, pues, nadie hace medicamentos para matar a las personas, los hace para curarlos, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte de la historia. Entonces, las primeras empresas eléctricas eran privadas y obviamente por lógica buscaban los mejores clientes en las grandes ciudades. Monterrey, México, son las primeras que fueron iluminadas. Ya viene esto desde el Porfiriato. Y entonces, con el surgimiento de la energía eléctrica, empezaron a surgir otros inventos asociados, ¿verdad? Pues obviamente estamos hablando de los refrigeradores, todos estos utensilios que funcionan con energía eléctrica, las aspiradoras, las licuadoras, las lavadoras, los motores, que también los motores de ciclo combinado, los motores eléctricos también los inventó Tesla, que tienen un sistema que también de unos polos que se van de repente el motor, también lo inventó Tesla eléctrico, tiene un sistema donde se cambian los polos, ¿verdad? Y se giran, que a veces es una cosa que dicen que puede ocurrir con la Tierra, que un día se van a invertir los polos, porque la Tierra es un generador eléctrico natural. Nosotros tenemos energía eléctrica. Pudiera alguien diseñar algún aparato para tomar la energía que la Tierra misma genera y que fuera suficiente para alimentarla de energía a todos los hogares y de manera gratuita. Entonces son este campo magnético que tiene la Tierra que permite las señales de radio, televisión y de los satélites. Entonces es una maravilla la Tierra si la analizas. Y Tesla diseñó motores eléctricos también. Bueno, estos motores, pues al final de cuentas, son utilizados en la industria, para el servicio de la gente. Entonces, así es como empieza a surgir todo lo asociado a la energía eléctrica. Se empiezan a crear como formas de transmisión, aparatos, se proliferan aparatos de aisladores, fusibles, o sea, fabricar transformadores, cómo se fabrican, o sea, toda una serie de aparatos y de tecnología que se empieza a desarrollar a partir de la utilización de la energía eléctrica para todos. Aquí en Monclova teníamos una fábrica muy importante que era la que hacía las torres de conducción eléctrica, y desde aquí, desde Monclova,
que esas son estructuras que están recubiertas de un galvanizado que, que evita la corrosión. Entonces, todas las torres de transmisión que se construyeron no solamente en México, incluso en toda América Latina, aquí se fabricaron en una empresa que se llama Torres Mexicanas. Entonces, y también hace poco yo conocí a un señor que le pregunté qué se dedicaba y dijo que él había inventado una cosa que se llama, no sé si me dijo que era el muerto. Es que en la retenida de los postes hay una estructura donde que se apoya sobre la tierra. Entonces él había inventado un aparato para que las retenidas tuvieran mayor fijación. Entonces, hay muchos diseños que se han hecho para mejorar toda la cuestión de la conducción eléctrica y todos estos avances que se han dado en este tiempo, ¿verdad? Sobre todo para la aparición de la electricidad al servicio de la gente. Creo que la primera ciudad iluminada fue Chicago y fue precisamente Tesla el que diseñó la forma, todos los equipos que se utilizaron. Creo que hubo un pleito con Edison porque él ya había inventado la bombilla, ya había inventado el foco incandescente y entonces prohibió que se utilizara su foco para iluminar las ciudades con el sistema utilizado por Tesla. Entonces tuvo que inventar otra forma de foco. Yo no sé cuál sea, me gustaría saber cómo era el foco que sustituyó a la bombilla incandescente para iluminar con el sistema de Tesla. Pero al final de cuentas esto pasó y es más que nada, por muchos años el foco incandescente fue el que se utilizó para iluminar las casas, ¿verdad? Entonces, todo esto ha habido unos cambios tecnológicos a través del tiempo. Entonces, inicialmente las empresas que proporcionaban energía eléctrica eran privadas, pero obviamente buscaban los grandes clientes. A los gobiernos, obviamente que veían las ventajas que tenía el que los habitantes tuvieran energía eléctrica, proporcionaban muchos beneficios a los habitantes y le quitaba muchos problemas a las autoridades, porque las ciudades iluminadas pues son más fáciles de tener mayor seguridad, vigilancia y así. Y se le llevaba también beneficios a la población con los nuevos inventos que se iban dando de manera asociada a la electricidad, los televisores, refrigeradores, el radio, estufas, aspiradoras, lavadoras, o sea, todo lo que utiliza energía eléctrica, la calefacción, la refrigeración, todo esto, ¿va? Que también utilizan energía eléctrica. Entonces, las empresas privadas, pues, no eran costeable para ellas llevar electricidad a los pequeños consumidores, a los que consumen, por ejemplo, en las casas de Infonavit. Yo tengo entendido, así es como está el diseño, consumen 1 kilowatt hora por vivienda. Eso lo sé porque construíamos, por ejemplo, 50 viviendas y colocábamos un transformador de 50 kilowatts, 1 kilowatt por vivienda. Eso se supone que es suficiente ese transformador para darle servicio a 50 viviendas de interés social. Estamos hablando de 2 recámaras, sala, comedor, cocina, ¿verdad? Y que se supone que pues hay horas pico, pero sería más o menos el consumo promedio de una vivienda de interés social. Entonces, es 1 kilowatt por vivienda. Entonces, a las empresas, pues, surtirle energía eléctrica a estos pequeños consumidores, pues no era costeable, sobre todo por toda la instalación que tenía que hacerse, de tendido de postes, de cableado, de medidores y todo esto, ¿va? Incluso, por ejemplo, hay unos ingenieros, el dueño de los Tigres, del béisbol, bueno, ese señor se dedicó exclusivamente a fabricar medidores eléctricos. Tiene una ciudad, Alejo Peralta, ¿verdad? El señor ingeniero Alejo Peralta,
tiene una ciudad en el Estado de México donde únicamente se dedican a fabricar medidores eléctricos, que tiene casi un monopolio de la fabricación de medidores eléctricos, y que a veces ha habido gente que ha querido hacerle competencia porque este señor está muy ligado al gobierno del PRI, ¿verdad? Bueno, se supone, yo creo que es un empresario y está con el que esté en el gobierno, ¿verdad? Pero bueno, muchos pues buscan la manera de sacarlo del negocio y decir, este señor, mira, pues tiene ese control de suministrar todos los medidores eléctricos de todo el país, de 100 millones de habitantes, ¿verdad? Entonces tienen mercado ahí, incluso en el extranjero. Entonces hay una ciudad que se dedica únicamente a fabricar medidores eléctricos, ¿verdad? Industriales, habitacionales, es así todo esto, ¿verdad? Todos los equipos que hay ahí, hay una que se llama USA, tiene una empresa USA y casi tiene patentado muchos equipos, la base Socket, la MUFA, la MUFA, los aisladores y la varilla para la tierra, bueno, todo el sistema, ¿verdad? Bueno, entonces en el gobierno del presidente López Mateos, de manera muy brillante, por decirlo así, compró las acciones que estaban en bolsa de las empresas eléctricas que operaban en México. Entonces llegó a comprar más del 50% de estas acciones. Entonces, automáticamente la empresa generadora eléctrica pasó a controles. Las empresas que generaban energía eléctrica pasaban bajo el control del gobierno mexicano, y es como se forma comisión. Es decir, el gobierno mexicano, tengo entendido, que no era propietario del total de las acciones, sino era el accionista mayoritario, algo así como el 50% más uno era el propietario, y entonces él tenía el derecho a llevar el control de la empresa. Hace poco se acaba de comprar una refinería, Deer Park, en Houston, y el gobierno mexicano era dueño del 49% de las acciones. Era socio, pero el que tenía el 51% de las acciones era el que controlaba la empresa, que era la empresa Exxon, ¿verdad? Entonces, bueno, algo así ocurrió con el gobierno mexicano con relación a la Comisión Federal de Electricidad. Es como surge, el gobierno mexicano compra las acciones que se vendían libremente en el mercado de valores en Estados Unidos y llega a tomar el control de estas empresas generadoras de energía, que eran varias, y es como surge Comisión Federal de Electricidad. Yo me he dedicado a construir desde, ya tengo bastante tiempo, casi 40 años construyendo, y me ha tocado ver que en el país todavía existen instalaciones eléctricas que vienen de la época de cuando era la generación de energía eléctrica era por medio de privados. Y el gobierno mexicano, como comenté en un video anterior, está obligado a cumplir las leyes. Y las leyes, me refiero no solamente, ¿cómo podría decir? Leyes así punitivas, sino también las leyes que corresponden a la forma correcta de hacer las cosas, vamos a decirlo así. Y entonces, a veces las empresas privadas no colocaban los cables que dice la norma, ¿verdad? Eran cables más pequeños, o en ocasiones los transformadores no tenían la capacidad suficiente para dar servicio a todos los usuarios que estaban conectados. Esto que hablábamos de que cada transformador, pues había 50 viviendas que tenían cada una un kilo, con 50 kilos. Entonces a veces este tipo de normas no se cumplían del todo, o los postes eran de madera y no tenían la altura suficiente del tendido eléctrico, o de repente cruzaban las líneas por encima de otras viviendas, porque eran privados y lo que querían era darle servicio al mayor número de clientes, y a veces no cumplían exactamente con las normas que rige toda esta industria del cableado, del calibre. Todo tiene sus calibres, la altura de los postes también están reglamentados, las que son de líneas primarias, las líneas secundarias, y yo me he tocado ver que comisión, que cada vez que se hacía una nueva edificación, a veces solicitaba hacer cambios, que dices tú, güey, pero
Si yo nomás quiero que me des energía eléctrica a lo que estoy construyendo y ya me estás pidiendo que te cambie los postes de toda una cuadra, y pues yo ¿qué tengo que ver con? Bueno, si tú quieres tener servicio, tienes que hacer esos cambios. Incluso a veces solicitaban que cambiáramos el transformador de una capacidad a otra. O sea, de repente había un transformador de 20 kilowatts y querían que instaláramos un transformador de 50 kilowatts o de 75 kilowatts. Y dices, oye, pues ¿cuánto yo voy a requerir? 5, porque quieres. Bueno, es que estaba rebasado el que estaba instalado ahí y pedía cambios. Entonces, Comisión Federal, en muchos sentidos, que está obligada a cumplir las normas que rigen esta actividad, y pues es el gobierno, no puede violarlas, entonces te exige los calibres, los transformadores, los centros de centrales eléctricas, así. Entonces, incluso te puede pedir, pues, otros tipos de instalaciones para darte servicio. Entonces, siempre el nuevo es el que viene pagando los platos rotos de las cosas malas que se hicieron en el pasado. Entonces, yo pienso que Comisión Federal ha hecho un buen trabajo. En ese sentido, es una empresa que sí, es dura. A mí me tocó batallar mucho con ellos en la electrificación de colonias, la exigencia de cumplir con las normas, ¿verdad? Sí, sí está al pendiente de eso. Ha habido cambios también. Por ejemplo, inicialmente todo el tendido eléctrico era aéreo. Últimamente se ha empezado a utilizar mucho el sistema de energía eléctrica subterránea, o sea que los cables, en vez de estar aéreos, sino que vayan por tierra. Incluso hay transformadores ya de banqueta, ya no necesariamente tienen que estar en un poste, sino de banqueta, y están protegidos y pues tienen una buena apariencia en el entorno. Y aparentemente el tendido eléctrico aéreo sí causa daños a las personas si están expuestas mucho tiempo al paso de corrientes eléctricas. Incluso, por ejemplo, está prohibido construir vivienda abajo de donde hay así torres de energía eléctrica que conducen electricidad de alta potencia. Está prohibido, y muchas personas invaden esos lugares porque pues son propiedad de la nación, pero afectan la salud. Entonces, últimamente también ya se han empezado cambios, y el tendido eléctrico es subterráneo. Hay normas para hacer ese tipo de instalaciones eléctricas a ras de suelo. Como surgieron estos transformadores de piso, los vemos en algunas nuevas colonias, otras edificaciones. Y ahora viene, a partir del sexenio de Ernesto Zedillo. Bueno, ya hablamos que en México nacionalizó la industria eléctrica en el sexenio de Adolfo López Mateos, presidente de México. Debe ser del 62, del 56 al 62, 1956 a 1962, fue presidente de México. En ese periodo se nacionaliza la industria eléctrica, no sé si al 100%, supongo que no, y tal vez posteriormente se compró el resto, y es cuando surge Comisión Federal de Electricidad, que aglutina a todas estas empresas que generaban energía eléctrica en el país. Incluso, por ejemplo, había una que le daba servicio pues, exclusivamente a la Ciudad de México. Durante muchos años hubo esta dualidad, hasta el gobierno de Felipe Calderón, que se elimina esta comisión Luz y Fuerza del Centro, que se llamaba. Esto venía, como ya he dicho, desde el Porfiriato. Entonces hubo esta dualidad entre Comisión Federal de Electricidad, que trabajaba en todo el país, y Luz y Fuerza del Centro, que surtía de energía eléctrica a la Ciudad de México, que comentaban que había muchas irregularidades en sus instalaciones, en su medición inclusive también, que había ahí personas como guachicoleros de energía eléctrica, y se eliminó en el sexenio de Felipe Calderón. Fue un escándalo que todavía sigue habiendo ahí reclamos de algunos trabajadores de que no fueron liquidados correctamente, porque muchos entraron en rebeldía y no aceptaban ese cambio que en realidad era el mismo. Esa empresa, las dos eran propiedad del Estado,
pero el gobierno finalmente las colocó en una sola Comisión Federal de Electricidad y con unas solas reglas de operación y todo. Entonces, ha habido estos cambios. Pero durante el gobierno de Ernesto Zedillo se dio un cambio donde se permitió que empezaran a surgir empresas privadas generadoras de energía eléctrica, sobre todo españolas, y se manejaban por un esquema que se llamaba pidiregas. Estoy hablando de que esto ya ocurrió, estoy diciendo, pues, en el sexenio de Zedillo, más de 25 años. Hay personas que no habían nacido, otros eran demasiado pequeños para saber de eso, y tampoco este esquema se difundió mucho en el resto de la población, tampoco se dijo a detalle cómo funcionaba. Yo tengo entendido que estas empresas tenían esta cuestión de que iban a estar proporcionando energía eléctrica, se suponía, le iban a vendérsela a Comisión Federal de Electricidad, iban a ser proveedores de Comisión Federal de Electricidad. Incluso hubo problemas de que empezaron a subutilizarse las hidroeléctricas que tenía el país y que el país se había ido construyendo a través del tiempo desde que surge la revolución. Aquí en Coahuila tenemos la primera presa que se construyó durante posterior a la revolución, la presa que le conocen como Don Martín, que finalmente fracasó como presa para el riego, porque resulta que el agua, cuando se retiene, aumenta su salinidad, entonces no era apropiada para el riego. Pero sí se utiliza con otros fines, que genera energía eléctrica y cuestiones turísticas que va la gente ahí. Es el uso que se le dio, y es una presa pequeña, sirvió para empezar a tomar experiencias para construir otras. A partir de ahí se fueron construyendo las otras hacia Tamaulipas, hacia Nuevo León, fueron construyendo otras presas y en otras partes del país también. Entonces, el país ha ido construyendo un sistema de presas para generar energía hidráulica, ¿verdad? A través de generadores hidráulicos de generar energía eléctrica. Bueno, en la Chicoacén, que fueron muy famosas en el sexenio de Luis Echeverría, en el río allá en Chiapas, Sumacinta, no sé. Hay varias presas que se han construido bajando el cerro. Chicoacén, es la más famosa, pero hay como 3 o 4 presas que están sobre ese río. Entonces se genera mucha de la energía eléctrica que genera el país. Bueno, se empezaron a subutilizar en el sexenio de Zedillo para darle preferencia a estas nuevas que se estaban construyendo y que se suponía iban a generar energía eléctrica a partir de gas, ¿verdad? Y muchas ubicadas acá en el norte, porque se suponía que aquí en el norte de Coahuila tenemos una cuenca de gas que se llama Cuenca de Burgos, la Cuenca de Burgos, y acá otra que es de Sabinas también, casi se unen. Entonces aquí hay mucho gas natural y se proponían utilizar este gas para generar energía eléctrica. La idea era que estas empresas, que se llaman este esquema de pidiregas, a una determinada tiempo, estas empresas que eran privadas iban a pasar a manos del gobierno. Es un esquema que también se utilizó para la cuestión de las autopistas privadas, la que pagan cuota por utilizar las autopistas, y se suponía que después de 20 años esas autopistas iban a pasar a propiedad del Estado, es decir, cuando ya hubieran recuperado estas empresas su inversión, estas autopistas iban a pasar al control del Estado. Muchas de estas se han amparado y han prolongado el tiempo de seguir bajo propiedad privada. Hubo un problema con ese sistema de autopistas precisamente en el sexenio de Ernesto Zedillo. Muchas de esas empresas que iniciaron este esquema de construir carreteras por privadas quebraron, como ICA. Uno de los problemas iniciales de ICA, la constructora mexicana, que en un tiempo entró a esta cuestión de construir, pues ellos siempre han construido casi todo aquí, la infraestructura del país, pero siempre como empleados. En este caso quisieron ellos ser empresarios y ser propietarios de
de autopistas y pues la gente pues no estaba acostumbrado a las cuotas, eran cuotas inicialmente muy caras para el uso de las autopistas, siguen siendo muy caras. Y preferían usar las vías libres y entonces algunos tenían el volumen de tráfico que tenían indispensado y muchas quebraron. Y el gobierno tuvo que entrar a su rescate de esas que habían entrado a construir autopistas en México. Entonces ICA, había otra empresa, no ahorita se me escapa el nombre, empieza con P, algo así de piedras basálticas, bueno, hubo un escándalo, era un empresario que estuvo en este esquema de construir, donde estas autopistas se suponía iban a estar privadas por un tiempo y iban a pasar a manos del gobierno a los 20 años. Bueno, estas empresas generadoras de energía eléctrica que se instalaron a partir del sexenio de Zedillo tenían también ese esquema, que iban a ser privadas por un tiempo, iban a surtir de electricidad, iban a ser proveedoras de energía eléctrica a Comisión Federal de Electricidad y a un X tiempo iban a pasar a control del Estado. Así había quedado. Tengo entendido, después se hizo esta reforma eléctrica en el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde estas empresas privadas empezaron a comercializar, ya no solamente proveer de energía eléctrica a Comisión Federal de Electricidad, sino directamente a empresas, que es el problema que actualmente estamos viendo, donde pues estas empresas que se suponía que iban a hacer, se establecían aquí para surtir de energía eléctrica a ciertas empresas, el autoabasto, que siempre ha existido el autoabasto. AMSA genera su propia energía. Yo recuerdo la refinería ahí en Reynosa, se iba a la luz en toda la ciudad y la refinería siempre estaba iluminada porque tiene su propia planta generadora de energía eléctrica, inclusive le surtía energía eléctrica también a la colonia petrolera. Aquí nunca se les iba la luz. Entonces esto siempre ha existido, pero ahora estas empresas que se suponía abastecían de energía eléctrica a una empresa como Autoabasto, empezaron a vender a esa empresa y a otros para lo que no estaba autorizado. Y empezaron a proliferar, a vender a través de una regulación tramposa, engañosa. Empezaron a surtirle, por ejemplo, este caso de las tiendas OXXO, donde utilizando la red de Comisión Federal de Electricidad, pues esta empresa que se suponía iba a suministrarle energía eléctrica pues, a alguna empresa en el lugar, empezó a vendérsela a terceros para lo que no está autorizado. Entonces, pero ya cuando se instalaron en el sexenio de Ernesto Zedillo, estas empresas ya empezaban a comercializar energía eléctrica a privados, a espaldas de comisión o con una comisión que se hacía de la vista gorda y quisieron regularizarlo durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Yo pienso que lo que está ocurriendo actualmente con esta especie de contrarreforma es que hay algunos empresarios, sobre todo obviamente que extranjeros, que dicen, oye, ¿por qué permite comisión este tipo de ventajas a estas empresas? Ellos le llaman modelo de negocios de las tiendas OXXO, donde con una planta generadora de energía eléctrica en un lugar y utilizan la red de comisión y se la venden como si estuvieran ahí, como si fuera local, ¿verdad? Como si fuera una autogeneradora. Entonces, pues ellos dicen, bueno, nosotros también queremos que nos den ese mismo esquema. El problema está en que ¿quién le va a surtir de energía eléctrica a los ciudadanos comunes y corrientes? A los ciudadanos, al resto de la población. Ahí es verdaderamente el problema que se encuentra en el gobierno. Yo pienso de que van a tratar de buscar un esquema donde el resto de los empresarios van a querer tener el mismo sistema que utilizan estas empresas que se están siendo beneficiadas, como me refiero yo a los OXXOs.
Sí. Es a lo que va a ir. Yo no creo que vaya a ir otra cosa. Ahora, existe otro asunto. Han seguido habiendo avances tecnológicos. Han estado surgiendo, por ejemplo, ya muchas viviendas tienen, se autoabastecen con paneles solares. Aquí en la colonia donde estoy yo, me subo al techo y veo a los demás vecinos y muchos de ellos ya tienen sus paneles solares en sus casas. Ya muchos de ellos ya están, ellos mismos se pueden generar su propio, son autosuficientes, ¿verdad? Hacia allá va la, la arquitectura, ¿verdad? La casa autosuficiente. Incluso yo le platicaba con algunos arquitectos que vinieron de Europa y que estuvieron trabajando aquí en el proyecto. Platicaba yo con ellos, allá de españoles, y también había gente pues, de otros países, de Gales, de Francia, de Europa. Y entonces me dicen que en Europa, cuando van a hacer un proyecto, tienen que presentarle a la autoridad no solamente el proyecto arquitectónico y estructural, sino también lo referente a la energía y qué van a hacer con sus residuos, los drenajes, ¿verdad? Entonces, pues el reciclado, o sea, el agua, aquí llegaron, yo platico con unas personas españolas que trabajan en una empresa donde se trataba el agua. Por ejemplo, aquí en AMSA, que todo el agua se trata y se reutiliza como en 7 ocasiones. Se le quitan todos los sólidos, se oxigena, tienen plantas tratadoras de agua en casi todas las secciones de la empresa. Y incluso a los lodos se les mete en una máquina de centrífuga, así como una secadora, y le sacan todo el agua que tiene, toda la humedad, ¿verdad? Al último litro, no dejan más que puro polvo ahí. Entonces, es muy valioso el agua. Entonces, en Europa ya se tiene otras exigencias que a México todavía no han llegado, pero tarde o temprano van a llegar. Entonces, la generación, el abastecimiento de energía de la vivienda también ya tiene que ser parte del proyecto. Ya son cada vez más las personas que se autoabastecen con paneles solares. Yo veo, por ejemplo, los teléfonos celulares. El teléfono celular pues se carga con batería ahí, pero a mí me extraña que no creo yo que tarde mucho tiempo en que un teléfono celular, aparte de todo lo que trae aquí, debe traer aquí alguna celda solar para que se cargue y poder tener más, ¿cómo le llaman? Pues menos necesidad de estar conectado, ¿verdad? Es lo que siempre se busca, es decir, ya no se quiere que esté, por ejemplo, yo aquí sentado frente a una computadora platicando, sino hacer este video tal vez en la calle y con mi teléfono celular conectado y hacer el video, o sea, quitar a la persona de estar fija en un lugar. Entonces el teléfono celular también, no creo yo que tarde mucho tiempo, porque realmente no sé por qué se han tardado, y colocarle una celda solar y que se cargue como lo hacen las calculadoras o otros equipos, ¿verdad? Que ya traen su celda. Y han estado surgiendo nuevas tecnologías y la generación de energía eléctrica pues tiene que adecuarse, o sea, el suministro eléctrico tiene que adecuarse a las nuevas tecnologías. Hace poco fui yo a un sitio, a un jardín, estaba todo iluminado, y dijo, oye, pues, ¿cuánta energía eléctrica gastarán para iluminar todo el jardín? Y resulta que todas las lámparas que están ahí son lámparas solares, se cargan con el sol, y en la noche prenden las lamparitas y iluminan los jardines y los exteriores. Yo hace poco hice una maestría aquí en la Universidad de Coahuila, y ahí en el campus las lámparas de la vialidad, las que iluminan ahí las vialidades y en los exteriores, son lámparas solares, tienen una lámpara y tienen una celda solar ahí, tienen una batería que conserva la energía que capturó, y en la noche son las que suministran, esas lámparas prenden con energía que fue capturada por celdas solares. Ya hay cada vez bombas de absorción de agua para los ranchos
que se utilizan celdas solares, que son cada vez más comunes. Entonces, el autoabastecimiento es hacia donde vamos, no solamente en las industrias, sino también en las viviendas. Y en esta reforma eléctrica o esta contrarreforma eléctrica, creo yo que está faltando la voz de los ciudadanos, ¿verdad? Porque parece que estamos excluidos de esos temas y tenemos que ver, bueno, cómo va a quedar el asunto, ¿verdad? Porque yo no creo que se vaya a regresar al esquema anterior, donde los que generaban energía eléctrica estaban obligados a venderse a la comisión. Yo pienso que ese esquema no va a regresar. Dar un paso atrás, no creo. La idea va a ser dar un paso adelante y el asunto va a ser cómo se va a solucionar proporcionar la energía eléctrica a los pequeños hogares, a los que consumen, a los de bajo consumo, los que no son mucho negocio para las empresas privadas, como fue desde un principio, y que en realidad es más responsabilidad del gobierno. Esta cuestión de estar comparando tarifas de una empresa y de una casa particular, pues no me parece que sea lógico. Les voy a mostrar, pues bueno, pues si alguien requiere, cómo han estado cambiando las técnicas. Yo hace poco compré una lámpara que la quería yo para el exterior y que se carga con energía solar. Por aquí la tengo, déjame se las muestro. Disculpen, mire, por ejemplo, esta lámpara, aquí, esta lámpara, a ver si la pueden ver. Aquí está la lámpara, es de energía, es solar, y mire aquí. Es una lámpara que yo utilizo, la cargo durante el día, aquí, y es una lámpara solar que yo la quiero utilizar para el jardín, y se carga con la energía, pues aquí que está aquí en la casa, ¿verdad? Y aquí está. Esto es muy común, y aquí está la celda, aquí se capta, tiene una batería y tiene un sensor aquí al frente de, pues sí, que ve a las personas, ¿verdad? Y cuando se oscurece, prende, ¿verdad? Pues estos son más comunes. Entonces ha habido avances tecnológicos y van a seguir surgiendo, y entonces habrá que ir adecuándose a los cambios, ¿verdad? Esto es lo que digo yo, que pronto va a aparecer. Si el teléfono celular pues no puede tener la celda aquí enfrente, pues la puede tener acá en la parte de atrás, igual que esta, y cargarse y evitar esa cuestión de que se te pierde el cargador o que tienes que tenerlo que estar cargando por un tiempo. Y es muy extraño eso. Bueno, pero se lo quería mostrar. O sea, de lo que estamos hablando, ¿verdad? De los avances tecnológicos y cómo ha ido evolucionando la cuestión esta de la energía eléctrica. Desde Edison ha habido pleitos porque pues es un gran negocio, ¿verdad? Y yo tengo entendido, por ejemplo, la estación espacial funciona con energía solar. También todo lo que se usa ahí se recicla el aire, se reciclan los líquidos. Y tarde o temprano nuestras viviendas también van a tener que ser autosuficientes en energía y también en cuestión de residuos, lo de la basura, lo de las aguas que se utilizan para los baños, para bañarse, para lavar la ropa. Tiene que surgir un equipo que limpie todas esas cosas y dejar de contaminar pues, el planeta, ¿no? Bueno, esto era lo que quería platicarles. Espero que esta información les sea útil en la toma de sus decisiones. Estamos en contacto para otros videos. Bueno, bye. Adiós. Saludos a todos. Bye. Espero que les sea útil.